Damos la gloria a Dios por permitirnos una vez más estar aquí. Y agradecemos al Señor por ello. Y de verdad que es un deleite, es un disfrute poder estar en la casa de Dios. Adorarle, honrarle, bendecirle. Amén. Vamos, dígale al que está a su lado: ahora prepárate para recibir la palabra. Dile, no te dejes distraer, por favor. Quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo capítulo 7. Vamos a tratar de estar quietos. Vamos a tratar de estar tranquilos. Caminen lo menos posible, por favor. Y vamos a estar pendientes de la palabra. En el momento de la enseñanza siempre el enemigo trata de hacer su trabajo para buscar la manera de impedir que podamos recibir lo que Dios quiere ministrar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y es por ello que necesitamos toda la atención, la concentración, el mirar la palabra como esa lumbrera que nos alumbra el camino. La palabra de Dios puede librarle aún hasta de la muerte, peligros, problemas y situaciones que puedan presentarse en el mañana. Y Dios en la palabra puede decirte lo que viene y aún darte la solución y la respuesta a lo que pueda venir en el mañana. Ahora, la Biblia enseña que la palabra de Dios es útil para corregir, para instruir, para formar, y que ella no está muerta, sino que está viva. Quiero que usted me acompañe ahí a Mateo capítulo 7. Allí vamos a tomar algunas líneas, algunos versos, y vamos a establecer el fundamento a la enseñanza de hoy. Mateo capítulo 7, verso 21 en adelante. Dice de la siguiente manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu
contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Damos gloria a Dios por su palabra. Uno de los principios bíblicos que se emplean como fundamento de la iglesia es que no solamente está el oír la palabra de Dios, sino que ella pueda ir produciendo en nuestra vida el cambio y la razón por la cual fue soltada. Isaías capítulo 55 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará y producirá para lo cual es enviada. Es decir, que cada vez que la palabra de Dios sale, ella sale con un propósito, sale para realizar un trabajo, sale para realizar una labor. Y en ello, en primer lugar, es producir una mentalidad de cambio o un cambio de mentalidad que nos lleve a producir en nuestra vida un cambio de vida. Pero la palabra, cuando sale, se enfrenta a todo lo que puede estar en el corazón del ser humano. La Biblia enseña que ella es una semilla que es sembrada, y que cuando Jesús habló acerca de el sembrador, también habló de los campos donde la semilla caía. Habló del campo lleno de piedras, habló del campo que era buena tierra, habló del campo que estaba lleno de espinos, y así sucesivamente habló de diferentes campos a los cuales la semilla, cuando cae en la tierra, se enfrenta, y de acuerdo al campo, de acuerdo al corazón, entonces la semilla va a producir. Y en este aspecto, cada uno de nosotros tenemos que asegurarnos de que la semilla que fue sembrada, la semilla que fue soltada, pueda producir en nosotros el fruto que el cielo está demandando para nosotros. En estos versos que leímos, nos encontramos con algunos principios que nos llevan a aclarar nuestra mente y a poder centrar nuestros pensamientos en la verdad de Dios. Porque hay cosas que el enemigo siempre va a utilizar para tratar de engañar nuestro sentido, para tratar de engañar nuestra vida. Y eso es lo que Pablo enseñó acerca de la buena gana que la iglesia que estaba en Gálatas o en Galacia tenía para recibir aquellos pensamientos y aquellas enseñanzas que lo llevaban a caer de la gracia y a vivir en una actitud fuera de lo que era, lo que requería el reino de Dios. Y en ello Pablo dice: me temo que así como la serpiente engañó a Eva, los sentidos puedan ser de alguna manera extraviados de la sinceridad de Cristo. Y en todo ello hay cosas que en nuestras vidas, y que nuestro mayor enemigo no es precisamente el diablo, aunque él está haciendo su trabajo, pero hay algo que también Pablo le dijo a Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo. Tenemos que cuidarnos del enemigo, de su engaño, de su astucia, pero también tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Y en este aspecto habla de la vieja naturaleza, en este aspecto habla del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y la mayor mentira que el enemigo puede generar y que el alma puede aceptar es que en una condición de vida inadecuada, fuera del propósito y la voluntad de Dios, alguien pueda entrar en el reino de los cielos. La carrera en el Señor es una carrera larga.
una carrera que tiene ciertas exigencias, una carrera que lleva demandas de parte del Creador. Y que Pablo también enseñó acerca de la carrera ministerial y también la carrera del creyente. Y es que cuando hablamos de la carrera, dice que cada uno se abstiene de diferentes cosas para poder correr legítimamente. Y necesitamos correr la carrera que tenemos por delante legítimamente para poder obtener lo que es el galardón de poder entrar al reino de los cielos. Ahora, cuando hablamos del reino de los cielos, la Biblia nos habla en varios pasajes acerca de cómo se entra. Uno, el Señor Jesús le habló a Nicodemo y le expresó la forma de cómo poder entrar en la carrera, comenzar la carrera en el Señor. A través del nuevo nacimiento le expresó que debía nacer de nuevo para poder ver y entrar al reino de los cielos. Cuando habla allí del nuevo nacimiento es porque te da lo que tú necesitas para poder correr legítimamente la carrera en el Señor. Y el asunto aquí no es comenzar, sino terminar la carrera. Vamos, tóquele el hombro al que está a su lado y dile: comenzaste la carrera. Y no importa cómo comenzaste, pero déjame decirte que tienes que terminarla y debes terminarla bien. Cuando digo no importa, déle ese aplauso al Señor. Cuando digo no importa cómo comenzamos es porque todos llegamos al Señor mal. Nadie llegó al Señor bien. Todos llegamos mal al Señor y le entregamos nuestra vida al Señor, y allí comenzó la carrera. Una carrera que se termina en el momento que nos vamos de esta tierra, bien sea por experimentar la muerte en el cuerpo físico o bien sea por el arrebatamiento. Allí es donde se termina la carrera. Allí es donde se termina la pelea de la buena batalla en la fe. Allí es donde se termina esa lucha continua que tenemos. Se terminará el día que usted y yo nos vayamos de esta tierra. Así que todos los días tienes que levantarte con un nuevo ánimo de seguir luchando la buena batalla, seguir peleando la buena batalla, seguir peleando contra el sistema, seguir peleando contra el enemigo, seguir peleando contra el diablo, seguir peleando contra tu propia alma y tu propia carne. Ahora, el Señor Jesús nos enseña aquí algunas verdades. En el verso 21 nos dice que no todo el que lo llama Señor entrará al reino de los cielos. En el momento que recibimos a Cristo, vinimos a pertenecer al reino de los cielos. Somos embajadores de Dios en la tierra. Pertenecemos al reino de la luz. Pero nuestra victoria será garantizada cuando entremos allá. ¿Me está siguiendo? Por eso le hablé de la pelea diaria. Por eso le hablé de la lucha diaria. No es que ya recibí a Cristo, ya tengo garantizada la entrada al cielo. Tienes el boleto comprado, pero necesitas embarcarte en el avión. Y hay ciertas verdades que tenemos que mirarlas de manera correcta. Cristo pagó el precio por nuestro pecado, nos redimió de toda maldición, hizo lo que tenía que hacer para que nosotros pudiéramos lograr alcanzar el galardón. Ahora, hay cosas que Dios hace, pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Hay cosas que Jesús ya hizo, pero hay cosas que tú tienes que hacer.
Vamos, tóquele el hombro al que está a su lado y muévalo y dígale: hay cosas que ya Jesús hizo y hay cosas que usted tiene que hacer. Ahora, Jesús dice aquí: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Podríamos decir que hay mucha gente que llama a Dios Señor, a Jesús Señor, pero ¿cuántos están haciendo la voluntad de Dios? Así que no es solamente reconocerlo como Señor. No basta con decir eres mi Señor. Y que dentro de la cultura hebrea siempre las palabras tienen que estar adheridas a una acción. Por eso la Biblia dice que la fe sin obra está muerta. Alguien puede decir Señor, pero sin embargo no estar haciendo lo que el Señor establece, lo que el Señor dice. Y que cuando hablamos de esas palabras de reconocimiento como Señor, estamos indicando que nosotros somos los siervos de Él. Y un siervo no se manda solo. Un siervo no hace lo que le viene en gana. Un siervo no hace lo que desea y anhela. El libro de Isaías presenta a Jesús como el siervo sufriente. Y como era siervo, cuando estaba en el Getsemaní, dijo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque el siervo no se manda solo. El siervo no está para hacer su propia voluntad. El siervo está para hacer la voluntad del Padre. Así que el asunto aquí no está en decirle a Él Señor, sino que esa expresión debe estar unida a un estilo de vida, a una conducta de vida que va sujeta a la palabra siervo, que va sujeta a una actitud de obediencia. Por eso la Biblia dice que el que quiera amar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida o el que viva la vida en la tierra de acuerdo a los principios del cielo, entonces la va a hallar, la va a conseguir. ¿Por qué? Porque de todo lo que el hombre sembrar en la tierra, de eso va a cosechar. Entonces Jesús en este pasaje nos enseña ciertos principios que no basta solamente con decir Él es mi Salvador. No basta solamente con decir Él es mi Señor. Es cómo me estoy comportando yo. En esta expresión de Mateo capítulo 7, Jesús menciona dos grupos de personas que le llaman Señor. Uno que no entrará en el reino de los cielos y otro que va a entrar en el reino de los cielos. Y en ello no lo define el Señor en este aspecto, porque la Biblia dice que el Señor quiere que todos sean salvos. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Pero hay cosas que ya no dependen de Él, sino que dependen de nosotros. Depende de la acción, depende de la actitud, depende de lo que nosotros estamos haciendo. Así que no basta con solamente decir y reconocerle como Señor. Los brujos saben que Jesucristo es Señor. El diablo cree en Dios y tiembla. ¿Me está siguiendo? Los católicos le dicen a Jesús Señor. Y pregunto, ¿obedecen lo que Dios dice? Así hay gente dentro de la iglesia que llaman a Jesús Señor, pero no están obedeciendo. Y el asunto no es decirle Señor, el asunto es la obediencia.
Y el problema en muchas ocasiones es que en la mente se genera un engaño del enemigo que nos lleva a pensar que en cualquier condición de vida que estén o que tengamos en la tierra, de igual forma vamos a entrar al cielo, y no es así. ¿Me está siguiendo? En este pasaje también hace referencia de que un grupo entrará al reino de los cielos y otro grupo no entrará. Y la razón es hacer o no hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Cuando hablamos de hacer la voluntad del Padre, es negarnos a nosotros mismos. Es morir a nuestro propio yo. Por eso Pablo también dice que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Lo terrenal. Y por eso Gálatas nos enseña que manifiestas son las obras de la carne, las cuales deben ser dominadas, controladas por el Espíritu. Así que cuando usted determina hacer la voluntad del Padre, usted dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y no solamente lo está expresando con palabras, sino que lo está demostrando con acción. Usted se está negando a sus propios deseos, a los deseos que puedan tener su carne y su alma, para hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, en la tierra. Y para no vivir de acuerdo a como vivía en su tiempo antiguo. Oh Dios, gracias. Y préstele mucha atención a esto que voy a decir, porque el enemigo es astuto para hacer su trabajo y para hacer su maldad, y para llevar a la persona a una regresión, es decir, llevarlo al punto donde estaba antes. Usted conoce muy bien las cosas que le llamaban la atención a su alma, y el diablo va a buscar la manera de que poquito a poco vayas introduciéndose en esas cosas para llevarte al nivel donde estabas antes. Así que no vea nada como algo sencillo. El enemigo comienza con un poco. De manera que cuando hablamos de hacer la voluntad del Padre, es negarnos a nosotros mismos. Hay gente que no peca de una forma a la luz, es porque está pensando en los demás. Pero si tuviera la oportunidad lo hiciera. Ahí hay algo concebido en el corazón y hay que trabajar con eso. De manera que no estamos aquí para hacer nuestra voluntad. Estamos aquí para hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que vivamos en santidad. Por eso dice: no todo el que me llama Señor, Señor va a entrar en el reino. ¿Por qué? Porque lo que garantiza la entrada es una vida de acuerdo a como exige el reino de Dios. Y la Biblia dice que desde los días de Juan hasta nuestros días, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos arrebatan el reino. Y en esto tenemos que ser agresivos. En las cosas de Dios tenemos que ser tajantes. En las cosas de Dios tenemos que ser insistentes, perseverantes. Porque el reino se conquista con violencia, en este caso la violencia espiritual. De manera que cuando hablamos de la voluntad de Dios, esto nos enseña que no estamos aquí para hacer nuestra propia voluntad. No estamos aquí para hacer lo que nosotros queremos. No estamos aquí para hacer lo que nos venga en gana.
estamos aquí para cumplir lo que el cielo ha demandado y ha puesto dentro de ti. En el momento que tú recibes a Cristo, el cielo hace un movimiento dentro de ti, y es que saca la naturaleza de pecado y mete la naturaleza de Dios. Es decir, el espíritu que estaba muerto para con Dios, en ese momento nace para Dios, resucita para Cristo y muere para el enemigo. En esa vida espiritual está cargado todo lo que tú necesitas para vencer al enemigo, para vencer al adversario, para vencer a tu carne y para vencer el sistema que se mueva a tu alrededor. Porque cuando hablamos de la vida espiritual, estamos hablando del neuma, del Espíritu de Dios que está generando en ti la vida eterna. Y la vida eterna tiene que ver con el soplo de Dios, lo que Dios hizo en el huerto del Edén cuando el hombre estaba ahí. Dice que Dios sopló, después de haber formado un muñeco de barro, sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando alguien recibe a Jesús, inmediatamente recibe la vida eterna, viene a ser bautizado en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12 verso 13. Por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y se nos dieron todas las herramientas que necesitamos para poder vencer. No para seguir viviendo en la pasada manera de vivir, no para seguir haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestra alma, sino para hacer la voluntad de Dios. Miren lo que dice el verso 22. Y muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aló. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a los discípulos cuando llegaron contentos, llegaron alegres, llegaron celebrando, diciendo: Señor, los demonios se nos sujetan, Señor, las enfermedades salieron, Señor, hicimos tal cosa? ¿Y qué fue lo que Jesús le refirió? Conténtense, alégrense, porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Cómo permanece mi nombre escrito en el libro de la vida? Viviendo una vida de santidad en la tierra. En otras palabras, los milagros, ¿quién los hace? ¿Quién dio la autoridad para echar fuera los demonios? Dios. Él simplemente nos utiliza como un canal para realizar las cosas, pero eso no nos garantiza el cielo. Porque hoy en día hay mucha gente operando en dones, son buenos haciendo cosas, pero son malos para cumplir y obedecer la palabra de Dios. Esto nos indica la excusa que muchos podrían sacar en aquellos tiempos y que gente podría sacar. Y el Señor, no profetizamos, echamos fuera demonios y no sanamos los enfermos en tu nombre. Y podríamos añadir: y no predicamos bien. Pero nada de esto garantiza que estemos bien. Nada de esto garantiza que estemos bien.
Oiga esto, yo estoy a favor de los milagros, estoy a favor de la liberación, del ministerio de la liberación, estoy de acuerdo con ello, estoy a favor de las sanidades, creo en eso fielmente, creo que los predicadores también debemos predicar y enseñar la palabra de Dios con denuedo, creo en todo eso, pero a mí no me asombra eso. Es la conducta de vida que tengamos en la tierra. Jesús no dijo que por los dones funcionando en una persona vamos a conocerlo. ¿Por qué? Porque los dones los mueve Dios. Sino que habló que por los frutos. Los frutos son los que hablan. Así que el que profeticemos, y oiga bien, y esto me incluyo yo allí, el que profeticemos, el que echemos fuera los demonios, el que pongamos las manos sobre los enfermos y ellos se sanen, el que prediquemos muy bien, el que Dios nos use con visiones y diferentes tipos de dones que están repartidos en la iglesia, no garantizan que nosotros estemos bien. No garantiza tu nivel de espiritualidad. No garantiza que eres una persona espiritual delante de Dios. A Dios lo que lo va a sorprender es nuestros frutos en la tierra. Cuando viene la tentación y tú le dices a la tentación: no estoy aquí para hacer mi voluntad, sino que estoy aquí para obedecer la palabra del Señor. Eso es lo que a Dios le va a admirar. Que aun cuando la mujer se te insinúa, y permítame utilizar este ejemplo, se te insinúa alguien que no es tu esposo o tu esposa, se te insinúa y tú dices no al pecado porque yo amo a Dios. Que cuando el diablo hable una puerta para que tú puedas sacar como excusa la mentira y decir una mentira, tú dices: prefiero decir la verdad y asumir las consecuencias de lo que tenga que asumir, pero primero voy a respetar a mi Dios. ¿Sabe cuándo usted y yo demostramos que somos espirituales? Cuando tenemos que perdonar a alguien y perdonarnos. ¿Usted sabe cuánta gente, y estoy hablando de hijos de Dios, que se perdieron por no perdonar? Porque no perdonaron a alguien que le fue infiel, no perdonaron el maltrato de papá o de mamá, no perdonaron a aquella persona que le afectó, no perdonaron a la gente que pudieron hacerle daño y se fueron con eso en el corazón. En el cielo nos vamos a llevar sorpresas que posiblemente personas que pensamos que están en el cielo no están en el cielo, y personas que pensábamos que se perdieron posiblemente están en el cielo. De manera que los dones no indican espiritualidad. Lo que indican tu nivel de espiritualidad son los frutos. Por eso el Señor dice las excusas que podríamos sacar: Señor, hicimos esto, Señor, hicimos lo otro. Y la gran realidad y verdad es que tenemos que tener una vida transparente delante de Dios. Porque como personas podemos engañarnos. Y podemos engañarnos a nosotros mismos. Pero ¿quién engaña a Dios? ¿Quién lo engaña?
Entonces tenemos que evaluarlo. La Biblia dice que el santo santifíquese más. Pero si de repente tenemos un pie torcido, tenemos que enderezarlo. ¿Aló? ¿Está aquí todavía? Así que la voluntad del Padre involucra vivir de acuerdo a los valores y a los principios del reino para poder garantizar la entrada al cielo. El hacer la voluntad de Dios indica vivir un estilo de vida en la tierra de acuerdo a los principios del reino. Y eso es lo que te acredita la entrada. Alguien dirá, pero pastor, ya no recibí a Jesús. Sí, recibiste a Cristo. Y que la salvación es por gracia, claro que sí. Pero una vez que tú recibes la gracia te demanda por la fe las obras. En la ley la gente hacía las obras para ser justificado. En la gracia somos justificados. Pero una vez que somos justificados, la justicia nos demanda un estilo de vida de acuerdo al cielo. Mire lo que indica el reino de Dios. La Biblia enseña que el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida. Es decir, que no depende de ello. No depende de la comida ni depende de la bebida. Pero veamos el concepto del reino aquí. Romanos capítulo 14, verso 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Qué es el reino de Dios? Ya va a decir qué es lo que es el reino. No es comida, dice primero lo que no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Oiga bien, cuando estudiamos la palabra justicia, estamos hablando en primer lugar de justificación. Hablamos de equidad, pero también hablamos del carácter del acto. El reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, pero dice que consiste en una acción de justicia. Y cuando recibimos a Cristo fuimos justificados en el Espíritu. Pero esa justificación demanda un estilo de vida de acuerdo a esa justicia que está dentro. Jesús le dijo a Juan, cuando insistía en ser bautizado por el Espíritu Santo, Jesús le dice, deja ahora, porque nos conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué era lo justo? Que obedecieran a lo que estaba establecido. Eso nos indica que la justicia tiene que ver con obediencia. Y que la desobediencia tiene que ver con injusticia. Entonces ahí podemos ver el concepto del reino de Dios. Es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu. ¿Qué es justicia? Es vivir de acuerdo al sistema establecido por el cielo, no como nosotros queremos. Y si estamos acostumbrados a vivir de una manera que no le agrada a Dios, tenemos que desactivar eso y mantener activado lo de Dios en nuestras vidas. De manera que la entrada al cielo nos exige o depende de cómo es nuestro estilo de vida en la tierra y nuestra obediencia a la palabra del Señor.
Y oiga bien esto. Podemos escuchar mucha palabra y está bien, es correcto. Pero ¿cuánto de lo que estamos escuchando estamos obedeciendo? Si nuestra salvación depende de que lo que estamos oyendo lo pongamos en práctica, lo obedezcamos, y no depende de cuánto Dios me pueda usar, no depende de cuántos milagros se puedan producir, y no depende de cuánto profeticemos, y no depende de cuántos milagros hagamos, sino que depende de nuestra obediencia, entonces lo que yo estoy oyendo no puede quedarse archivado allí, no puede quedarse como algo que oí y se quedó hasta ahí, sino que eso que escuché debe ir a otro plano, y el segundo plano es la obediencia. Santiago capítulo 1, verso 22 nos expresa algunas cosas allí. Dice, desde el verso 20 o el verso 21, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, oiga bien, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora pregunto yo, ¿a quiénes les estaba escribiendo Santiago? ¿No le estaba escribiendo a gente que ya había recibido a Jesús como Salvador? ¿A gente que ya había tenido un nuevo nacimiento? ¿Qué le estaba diciendo Santiago en todas estas cosas? Que el sacrificio y el haber confesado a Jesús como Salvador y reconocido el sacrificio de Jesús era importante, pero habían otras cosas que tenía que hacer. Y entiéndame, no estoy diciendo que el sacrificio de Jesús no lo cumplió todo, hizo todo lo que tenía que hacer. Jesús hizo todo lo que tenía que hacer, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos toca. Por eso dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre. La palabra de Dios siempre va a salir para producir beneficios en el ser humano. Está la parte nuestra como terreno donde la semilla cae y que debe ser recibida bien. ¿Cómo? Con mansedumbre. ¿Qué nos indica esto? Con una actitud de querer cambiar. Y perdóneme que sea tan duro, pero si estamos viniendo a la iglesia y venimos para oír la palabra y no ponerla en práctica y no cambiar, estamos perdiendo el tiempo. Así que tenemos que recibir con mansedumbre, con una actitud de querer cambiar. De esa manera es que debe recibirse la palabra. Y luego dice: la cual puede salvar vuestras almas. Pablo le dice a Timoteo que debía enseñar lo que había aprendido, porque eso salvaría la vida de Timoteo y salvaría a los demás. ¿Cómo es que Pablo le dice estas palabras al pastor Timoteo? Que debía enseñar esos principios de la palabra de Dios, y que para ello, por ello, entonces se salvaría él mismo y lograría que otros se salvaran. Es porque después que naces en Cristo Jesús tienes una carrera por delante. Y tienes que terminarla bien. Aló, está aquí todavía. Así que Santiago nos está diciendo que debemos recibir la palabra con mansedumbre. ¿Por qué? Porque ella puede salvar nuestras almas. Ella va a producir un cambio de mentalidad, y al producirse un cambio de mentalidad, entonces se produce un cambio de vida en la tierra.
Pero si yo no permito que esa palabra entre con mansedumbre en mi vida, entonces no va a haber cambio. Y luego dice el verso 22, pero, diga pero, sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y oiga bien lo que dice ahora: engañándoos a vosotros mismos. Pastor, ¿cómo es esto? ¿Será que alguien estando en la iglesia oyendo palabra de Dios puede engañarse a sí mismo? Claro que sí. ¿Cómo se engaña a sí mismo, pastor? Cuando oye la palabra de Dios, no la obedece y cree que va a entrar al cielo en esa condición. Se está engañando a sí mismo, porque está pensando que en la condición que está bien delante de Dios. Y no hay nada peor, no hay nada peor para un creyente pensar que está bien delante de Dios cuando está mal. Eso es peligroso. Cuando alguien piensa que no tiene nada de qué arrepentirse y tiene cosas de qué arrepentirse. Eso es peligroso, porque entra a tener una mente reprobada delante de Dios. Así que Santiago nos está diciendo que hay gente y hay personas que pueden engañarse a sí mismos oyendo la palabra. ¿Cómo se engañan a sí mismos? Cuando oyen y no obedecen. Por eso dice que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino oidores y hacedores de la palabra del Señor. Porque el oidor y hacedor de la palabra de Dios entonces tiene garantizada su vida en el cielo. Y dice el verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera su rostro natural en un espejo y luego se va y se olvida, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. El espejo en el cual nos vemos todos los días es la palabra de Dios. Y cuando tú te miras en ese espejo, la palabra de Dios siempre te va a decir cómo estás delante de Dios. Siempre nos va a hablar. ¿Cuántos saben que el espejo habla? Y no como aquellas comiquitas de brujería y hechicería que presentan al espejo hablando. Pero cuando te miras en él te dice si estás bien arreglado, si estás bien arreglada, si el cabello lo tienes bien, estás bien peinado o no. ¿Es así o no es así? Bueno, la palabra de Dios es ese espejo que nos va a decir todos los días cómo estamos. Nos va a hablar. Y el problema es, déjeme expresárselo de esta manera. Cada domingo que llegamos a la iglesia, el Señor a través de su palabra pareciera que nos pusiera un espejo aquí bien grande. Y nos vemos en el espejo de la palabra que nos dice quiénes somos, cómo debemos caminar en la tierra, cuál es nuestro estilo de vida que debemos tener en esta tierra, cuál es la posición adecuada para ser aceptado, recibido en el cielo. El espejo de la palabra nos está diciendo, pero el problema en muchas ocasiones es que después que la gente sale se olvida de lo que oyó. ¿De qué habló el pastor hoy?
Bertial, el mensaje estuvo bueno, pero no me acuerdo. Ha pasado. Pero ¿cuál fue el fundamento? Lo tengo en la puntica de la lengua, pero no me acuerdo. Y si hay algo en lo que hay que trabajar con la mente, es con guardar las cosas. Y no conformarnos solamente con llegar a la iglesia, recibir el mensaje y salir. Tengo que seguir indagando, tengo que seguir escudriñando, tengo que seguir investigando, tengo que seguir recibiendo, tengo que seguir fortaleciendo, tengo que seguir comiendo pan del cielo, tengo que seguir alimentando mi vida espiritual para que la mente no se vaya para otro lado. No podemos seguir siendo oidores olvidadizos, sino oidores y hacedores. Por eso Santiago nos expresa muy claramente que el que olvida es como aquel que se ve en un espejo y luego que sale se le olvidó cómo era. Es decir, Dios está diciendo, ¿dónde está lo que yo me merezco? Si yo soy Señor, me merezco respeto, me merezco reverencia, me merezco obediencia. Si tú eres el siervo, si nosotros somos los siervos, entonces Dios se merece la obediencia del siervo a su Señor. Ahora también la Escritura nos habla del concepto del temor de Dios, de lo que el Señor está demandando, de lo que Él está diciendo. Si yo soy Señor, dice Él, entonces ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está el respeto que deben tenerme a mí? ¿Dónde está la reverencia que debe haber hacia mí? ¿Dónde está la obediencia? Ahora está captando la idea, porque dice allá que no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino, porque Él está identificando al que le expresa Señor de corazón porque tiene una obediencia, y está identificando al que le está expresando Señor pero que no obedece. Él está identificando al que dice que el Señor o que Dios es su Señor, pero que vive su vida como quiere en la tierra. Pero también está identificando a los que le dicen Señor, pero que viven su vida en la tierra como si la estuvieran viviendo para el eterno, para el Creador, para el Dios Todopoderoso. Ahora sí, Él mismo dice, si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y para muchos es más valioso la práctica que el contenido. Porque hay gente que se gradúa solamente de la práctica, del contenido, y no saben nada de práctica. Lo que les queda es el título. Así que el asunto aquí no solamente son las palabras, es la práctica, es el estilo de vida. Por eso Jesús habló de que cada día teníamos que tomar nuestra cruz. Tomen su cruz y síganme. Todos los días hay que tomar la cruz. Crucificar la carne, crucificar el alma, todos los días. Cuando hablamos del temor de Dios, Proverbios capítulo 8 nos habla un poco de ello. Verso 13. El Señor le dice al pueblo de Israel: si ustedes me reconocen como Padre, ¿dónde está mi honra? Si ustedes me reconocen como Señor, entonces yo quiero ver el respeto, la obediencia, la sujeción. Yo quiero ver mi temor. Y mire lo que dice Proverbio aquí.
en el verso 13. El temor de Jehová. Allá está diciendo, si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Ahora aquí dice el concepto del temor de Dios. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia en el mal camino, y la boca perversa aborrezco. ¿Por qué incluye de ello? Y hace referencia luego de lo que es la soberbia y la arrogancia. Porque la soberbia tiene que ver con la altivez. Y el altivo no se sujeta a nadie. Y aquí voy a tirar un plomazo de los buenos. Porque hay gente que como no se ven, que están allí haciendo pantallas y manteniéndose con su cabeza erguida. Pero si usted no obedece, usted es un rebelde. Y si no obedece, es un altivo. Aunque aparente tener una actitud de sujeción. ¿Aló? Ahora, ¿qué es el temor de Dios? Aborrecer lo malo. ¿Qué es lo malo? La palabra malo allí indica todo lo que es pecado. Dios dice, ¿dónde está mi temor? Ahora aquí dice, el temor de Dios es aborrecer lo malo. ¿Qué está diciendo Dios? Entonces podríamos traducir Malaquías diciendo, si yo soy Señor, ¿dónde está el que ustedes aborrezcan el pecado? ¿Dónde está el que ustedes aborrezcan lo que yo aborrezco? Siempre debemos mirar el pecado como algo que Dios apesta y aborrece. Y se lo voy a hablar de manera literal, y perdóneme como se lo voy a decir. Pero Dios mira el pecado como la pudredumbre, como cuando hay un pupú en un lugar y sale el olor fuerte de eso. Así mira Dios el pecado. Como cuando uno pasa por un lugar donde hay un animal muerto recién, ahí le salen los gusanos y aquel olor tan fuerte. Así mira Dios el pecado. Y cuando alguien se envuelve en el pecado, Dios también lo mira así. Pastor, pero es que Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor. Sí, Él es amor. Nunca dejará de ser amor. Pero aunque envíe a la gente al infierno, nunca dejará de amar. Así que si estamos pensando que estamos haciendo cosas incorrectas, estamos viviendo mal delante de Dios, estamos viviendo el pecado y pensamos que estamos bien delante de Dios, Dios se está tapando la nariz desde hace rato. Yo no sé si me está cantando la idea y la metáfora que le estoy hablando. Jesús enseñó en varias ocasiones tomando ciertas cosas humanas para mostrar verdades espirituales. Y así el pecado hiede delante de Dios. Entonces Dios está diciendo, hey, si yo soy Señor, entonces ¿dónde está el aborrecer el pecado? Y el aborrecer el pecado te va a llevar a vivir una vida de santidad. Cuando tú aborreces el pecado, estás amando a Dios. El que me ama,
que guarde mis mandamientos. Cuando tú aborreces el pecado, estás diciéndole a Dios: con tu acción yo te amo y estoy guardando tus mandamientos en la tierra, estoy obedeciéndote, estoy viviendo para ti en la tierra. Aleluya, estoy muriendo a mi yo, a mis deseos carnales, para vivir como tú quieres que yo viva en la tierra. Esa es la condición en que Dios quiere vernos. No crea, ni piense, ni se engañe. Dios nunca se va a acomodar a alguien que vive en pecado. No. Pastor, pero no. El amor de Dios es un carácter. No es un sentimiento vallenato. Es un carácter. De manera que cuando hablamos del temor a Dios, se refiere a una profunda reverencia, respeto, obediencia, admiración que expresa el creyente en una vida de sujeción a Dios. Ahí es donde se ve el temor de Dios. Ahí es donde vemos lo que Dios demanda. No es solamente recibir a Cristo. No es solamente llegar a la iglesia todos los domingos y sentarnos. No es solamente servir en alguna área, porque hay gente aquí que sirve en diferentes áreas. Hay locutores, hay telefonistas, hay diáconos, sugieres, colaboradores, hay ancianos, hay adoradores, hay músicos. Y no depende de eso, hay pastores, habemos ministros. No depende de eso, depende de nuestro estilo de vida en la tierra. De ello depende nuestra entrada al cielo y ser recibido por el Eterno. De eso depende. Por eso Pablo dice que todas las cosas que él tenía la había considerado como basura, con una sola razón, con un solo propósito: alcanzar a Cristo, conocer a Cristo. Ahora entiende por qué él llegó a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que es lo que estaba expresando, que la vida que él vivía en la tierra no la vivía para él, la vivía para Cristo. Por eso dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque esa era la dedicación de Pablo. Estaba dedicado para morir a sí mismo. Y esa debe ser nuestra lucha todos los días. Alma, hoy vas a morir un poco más. Hoy te voy a seguir crucificando carne. Hoy los deseos van a seguir manteniéndose sujetos. Y hoy aumenta la obediencia mía hacia mi Padre Celestial. Aleluya. Día tras día tenemos esa lucha. De manera que el temor a Dios es lo que Él está demandando. Una vida conforme al propósito y a la voluntad del Señor. Amén. Ya estamos terminando, ya ahorita nos vamos. Pero déjeme soltarle unos principios más que están aquí. Eclesiastés capítulo 12. Verso 13. Mire lo que dice el gran sabio Salomón: el fin de todo discurso oído es este. ¿Qué está diciendo? El fin, esa palabra fin indica el propósito de toda predicación, de toda enseñanza, de toda instrucción de parte de Dios. ¿Cuál es el propósito? Buscar que temas a Dios y guardes su mandamiento. Ese es el propósito. El fin de todo discurso oído es: teme a Dios y guarda su mandamiento. ¿Por qué? Porque este es el todo del hombre, que temer a Dios y guardar sus mandamientos. Entonces, cuando guardamos su mandamiento, vamos a ser
de la gente que le dice a Dios Señor, pero que también tiene el respeto, la reverencia y la obediencia al Creador, y que también entrará en el reino de los cielos. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Termino con este pasaje. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, verso 3. Vamos a leerlo desde el verso 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús le está diciendo a los discípulos: si ustedes no se vuelven como niños, no van a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué Jesús hace referencia al niño? Por la inocencia. Y que cuando hablamos de la inocencia allí, está hablando de esa calidad de vida acaco, inocente en cuanto al pecado. Jesús le está hablando a discípulos, a hombres ya grandes. Le dice: vuélvanse como niños, porque si no lo hacen, no van a entrar al reino de los cielos. Y le estaba hablando a quienes, a los discípulos. Niños, ¿en qué forma, pastor? En cuanto a lo que es el pecado y la práctica. Habla de una actitud de inocencia delante de Dios. Y la palabra inocencia ahí tiene que ver con santidad. Es decir, que en la condición de santidad e integridad delante de Dios, Dios te va a mirar como un niño que todavía no tiene conciencia de pecado. Por eso Jesús dijo: de los tales es el reino de los cielos. ¿De quiénes? Los niños. Gente en una actitud de inocencia, acción de santidad. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está y medite en la palabra de Dios. Piense en ella. Y diga: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Quiero hacer tu voluntad. Queremos hacer lo que a ti te agrada, Señor. Eso es lo que queremos hacer. Y sabemos, Dios, que tu propósito y tu plan es que siempre hagamos lo que a ti te agrada y no lo que nosotros queremos. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra. Te pedimos que a través de ella sigas haciendo la obra en nuestras vidas. Que el temor hacia ti, Señor, que es un temor santo, de respeto, de obediencia, crezca cada día más en nuestras vidas. Y que podamos aborrecer lo que tú aborreces
Que no sigamos viviendo en esta tierra en injusticia, practicando las obras de la carne y el pecado, sino obedeciéndote a ti, Señor. Perdónanos por las veces que te hemos fallado. Límpianos con esa sangre preciosa, Señor. Pero también nos comprometemos, oh Dios, a no vivir para nosotros, sino vivir para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Que ese temor crezca cada día más en nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Que el habernos mirado hoy en el espejo de tu palabra, Señor, día tras día podamos recordarlo, cada uno de esos principios, y aplicarlos a nuestras vidas. Que cuando salgamos de este lugar no se nos olviden lo que hemos escuchado. Y oramos para que ningún espíritu del enemigo pueda robar la semilla que ha sido sembrada, sino que tu palabra pueda producir en nosotros al 100%. Pueda producir cada día más, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Gracias porque la obra que has comenzado en nuestras vidas la vas a seguir perfeccionando en nosotros. Trae luz en las cosas que no quedaron claras. Completa lo que haya faltado, Espíritu Santo, y ministra a cada corazón y a cada vida. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Mientras la iglesia sigue orando allí, yo voy a invitar a los amigos y amigas que hoy han venido y que todavía no le han entregado su vida a Jesús. Quiero invitarle a que usted pueda salir de su asiento y venir hasta acá al frente. Queremos orar por usted. Queremos bendecir su vida. Queremos que usted se lleve el mayor de los regalos en su vida y el Señor en su corazón. ¿Habrá alguien en esta oportunidad que quiera entregarle su vida a Jesús? ¿Habrá alguien que hoy quiera entregarle su corazón al Señor? Yo le invito a que usted salga de su asiento y venga hasta acá al frente. Y hoy vamos a orar por usted. Queremos que usted se lleve el mayor de los regalos. Gloria a Dios por esta dama que viene acá. Allí una de las ancianas, que le dé un abrazo y ore por ella. Gloria a Dios. Oren por ella. ¿Alguien más quiere recibir a Jesús? ¿Alguien más quiere recibir a Jesús hoy como su Salvador? Solo salga de su asiento y venga a Él. Él le ama y quiere cambiarle, transformar su vida. Dele la oportunidad a Él hacer la obra en su corazón. Gloria al Señor por estas personas que vienen acá. Si hay alguien más que quiere recibir hoy a Jesús, vamos, salga de su asiento y véngase. El Señor le ama y quiere cambiarle.
¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que quiera entregarle su vida a Jesús? Aquí viene una joven. ¿Alguien más quiere recibir a Jesús? ¿Alguien más quiere entregarle su vida a Cristo hoy? ¿Habrá alguien más? Allí donde estás y allá en tu casa, hoy, si le abres la puerta de tu corazón al Señor, Él va a entrar en tu vida y va a cambiar lo que tenga que cambiar. Por muy hundido o hundida que estés en el pecado, Él meterá su mano para cambiarte. Pero permítele a Él entrar en tu corazón. Así que ahí donde estás, repite conmigo estas palabras. Di: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que te necesito, que he pecado y que necesito tu perdón. Límpiame, Dios, con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, desde hoy te abro las puertas de mi corazón para que entres y vivas ahí dentro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bríndele un fuerte aplauso a Jesús.